visibilizar y poner en el tapete algunas cuestiones básicamente de injusticia, y la finalidad tiene que ver básicamente con tomar conciencia, ¿no? Con determinadas cuestiones donde actualmente vivimos en una época donde lamentablemente no hay consecuencias, donde vale todo. La cuestión, más o menos, intento sintetizar, es un padre que fue denunciado el año pasado por violación por su hija de unos 14, hoy tiene 15 años, y en virtud de ello la unidad fiscal, como corresponde, inicia un proceso, una investigación penal, y se le imputa el delito al papá yo quiero decir el apellido del padre porque él me pidió, sabiendo de su inocencia, en realidad también está tratando de llegar a los medios nacionales, porque hay antecedentes de falsa denuncia. Bueno, no me quiero perder, sigo con el hilo, conductor. El Ministerio Público inicia una investigación penal preparatoria, caratula la causa, como abuso sexual, por supuesto, ¿no? Con acceso carnal, agravado por la cuestión de que supuestamente había violado a su hija, ¿no? La niña, como es menor de 16 años, la forma de prestar declaración testimonial, el formato, es el cámara Gesell. En cámara Gesell la niña efectivamente se mantiene en sus dichos y manifiesta y da toda una serie de pormenores de que en qué ocasión se habrían ocasionado esos abusos, y en definitiva también da a entender una violación, ¿no? Bueno, yo no sé de qué tiempo dispongo, porque en realidad tengo una información abrumadora. Sí, te escuchamos atentamente, Ariel. Cualquier cosa vos me interrumpís. Sí. Bueno, luego, eso fue el año pasado, más o menos en junio. La denuncia fue antes, pero el padre mi cliente me ve en junio, y bueno, me manifiesta su versión que yo, a contrario de lo que hago, de lo que hago en general, le creo, porque yo ya tengo cada uno lo suyo, ¿no? Y la experiencia cuenta, y cuenta mucho, ¿no? Entonces yo advierto, le creo, me pareció re creíble la versión que me dio el papá, de que en realidad lo que había tenía que ver una cuestión de que el papá le ponía muchos límites a la niña, era la única persona que le ponía límites, y además era una persona por momentos violentos con su madre, ¿no? Y cuestiones de infidelidad, cuestiones de esa naturaleza, donde la niña se fue criando con mucho rencor y bronca hacia el papá. Bueno, por ello es, contrariamente a lo que hacemos los abogados penalistas en general, es que la persona, mi cliente, lo hago declarar. Contrariamente a lo que hacemos los abogados penalistas, lo hago, en estos casos me refiero, ¿no? Lo hago someterse a un control pericial de las pruebas psicológicas, psiquiátricas, pudiendo verse negado. Todas cuestiones que en general los abogados, por sugerencia, si entendemos que la persona tiene algún tipo de responsabilidad, no lo hacemos a la hora de defender, porque la ley nos permite hacerlo, no es ilegal, ¿no? Por cuestiones de estrategia. Bueno, luego a mí me hacen llegar a mi domicilio una carta de la niña, donde la niña se arrepiente, donde manifiesta lo que mi cliente me decía, ¿no? Que se crió en un ámbito muy violento, que tenía rabia, que el papá le ponía límites, que era muy controlador, que situaciones de infidelidad hacia la madre, que ella no podía verla sufrir a la mamá. Bueno, esa carta la hicimos llegar al Ministerio Público Fiscal. No fue suficiente, obviamente, para desestimar la denuncia. Luego llega a mi conocimiento un audio donde también la niña manda a otra persona, manifestando nuevamente que
todo esto, ¿no? Que era la carta, el audio, todo es muy contundente, digamos, yo te lo tiro muy por arriba, pero es muy contundente al respecto. También lo hicimos llegar al Ministerio Público Fiscal. Claro, Ariel, contundente en, digamos, en significar de que nada de eso había sucedido, digamos, ¿no? Claro, que lo hizo por bronca, porque quería que el papá se vaya de la casa, porque le quitaba libertad a ella, por maltratos hacia la madre, ¿no? Luego de ello, gracias a Dios, bueno, nosotros pedimos una segunda cámara Gesell, que en general la segunda cámara Gesell, con esa excusa o con esto de que a los niños se los victimiza, son excepcionales, no es fácil que te las den, ¿no? Y yo rogaba, imploraba que me den una segunda cámara Gesell, que la niña vaya a una segunda cámara Gesell, porque las personas en este tipo de delitos quedan condenados solamente con la cámara Gesell, no tenés mucho para defenderte. Esa era mi desesperación en su momento. Mira vos. Como profesional, y insisto, sabía, yo, Mauricio, ya tengo una vasta experiencia en esto y más de 15 años ejerciendo, y esto no es en absoluto un artilugio de parte. La verdad, no tendría cara para salir a defender algo que sea indefendible, ¿no? de manera pública. O sea, no es un artilugio defensivo, pero para nada, es porque realmente una situación de injusticia. De hecho, hubo un caso, hay un montón de casos de falsa denuncia, tengo uno que luego te comentaré si tenemos tiempo. Bueno, en virtud de eso, gracias a la valentía, yo destaco realmente la valentía del juez del juez de garantía de la Ciudad de Federación, que pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal a que se realice una segunda cámara Gesell, logro que se realice una segunda cámara Gesell, lo que trajo un poco de paz interior, ¿no? Para mí y para mi defendido, donde efectivamente en esa cámara Gesell, que la hizo el año pasado, la niña se retracta y vuelve a manifestar lo que yo ya sabía, lo que la niña Voz Populi ya había manifestado a una amiga de confianza, a 2 o 3 personas, lo que había manifestado en la carta esa, que yo te hice referencia en ese audio. Bueno, no obstante ello, bueno, la causa continuó, y me adelanto a tu pregunta. ¿Con qué fundamento la causa continuó? El fundamento que la causa continuó es que el perito psiquiatra que interviene, el perito psicólogo que interviene en la cámara Gesell, simplemente manifiesta en su informe, dice que la niña aparentemente podría o estaba, no recuerdo textualmente las palabras que emplea, estaba siendo influenciada para retractarse, cuestión que en absoluto es así. Bueno, ese es el panorama. La semana pasada, obviamente, pedí en 2 oportunidades el sobrecimiento y no se dio lugar, con fundamento en que básicamente esto se necesita, que tampoco está mal el criterio, ¿no? Depende, que se necesita realmente que la causa vaya a debate, que vaya a juicio para poder ser dilucidado estas cuestiones. Y en este caso, ahora con el tema del juicio por jurados, que se implementó en la provincia de Entre Ríos mediante la ley 1746, para delito que la pena en abstracto sea de 20 años o más, iría esta persona a juicio por jurado, que bueno, sería acá incluso en la Ciudad de Federación. El problema también es que hoy en día, y sobre todo con la masificación de Facebook, estas cuestiones, y que a las personas, no, por el mero hecho de que sean denunciadas, todos son culpables, ¿no? Y vivimos en un país donde hay mucha impunidad, donde la gente da por cierto cualquier cuestión que se escriba, y realmente en Facebook, por ejemplo, en las redes sociales en general. Y bueno, esa es la situación preocupante. Más o menos, básicamente poner en el tapete esta cuestión tiene que ver con Claro. Ahora, Ariel, evidentemente por la forma que hablas, por lo confiado que estás, el papá ahora está muy tranquilo. ¿Él te pidió que lo hagas público? ¿Se puede saber la identidad de esta persona?
estamos, A ver, ni él ni sí, yo. claro. Bueno, tranquilo en el sentido de que cuento con algo para poder defender lo que es esta segunda cámara GESEL. Claro. Pero imagínate vos que tu propia hija, no sé si vos tenés hija, Sí, te sí, denuncie sí. falsamente, no sé si vos estarías tranquilo, pese a todo, ¿no? Más de un año de proceso, la persona viene en Chajarí, una persona humilde, se viene a dedo ha venido a las audiencias que hemos tenido acá. Y bueno, y quiero redondear una cuestión. La cuestión tiene que ver que la niña, por un organismo acá, por persona de un organismo del Estado, por la información que yo estoy manejando, fue asesorada, como lo hacen muchas personas, incluso lamentablemente como lo hacen profesionales, fue asesorada para que haga esta denuncia, porque era la forma que al padre se lo saquen rápido. Entonces, de la casa, ¿no? O sea, lo que voy es lo perverso que podemos ser los seres humanos, y poner en el tapete esto, ¿no? De la gravedad de la situación. Hubo varios casos, yo estuve chequeando, investigando, por ejemplo, hay una nota en Clarín de una niña llamada Luz, que había denunciado a su papá, un caso en Neuquén, ¿viste? El mismo caso que que bueno, el tipo, pobre hombre, tuvo 4 años preso, y después de 4 años la niña no aguantó más y salió y reveló que se trataba de una falsa denuncia, también a raíz de tener problemas con su papá, por bronca, odio. Bueno, sé muy los pormenores, pero no quiero ser tedioso. Lo que te quiero decir es que no hay ninguna, digamos, este mito de que los niños o que los chicos no mienten, ¿no? Es cierto, son pocos los casos que se dan, pero existen. Tenemos que ser cuidadosos, ¿no? al respecto. Ariel, te pregunto lo siguiente, ¿esta causa todavía está, la denuncia aquí en Federación, en Fiscalía, o ya fue elevada? Pienso a la ciudad de Concordia. ¿Vos como defensor pudiste hablar en Fiscalía y explicar este tema? No, por supuesto, un sinnúmero de veces, porque si vos me hubieras preguntado esto 7 meses atrás, yo realmente pensé que luego de la segunda cámara GESEL las cuestiones habían quedado claras y era solamente un trámite, pedir el sobreseimiento y que me hagan lugar al mismo, o que el Ministerio Público Fiscal me apoye, me acompañe con el sobreseimiento y no se oponga. Obviamente que no sucedió eso, por supuesto que hemos hablado y bueno, lamentablemente no nos creen, no es suficiente. Bueno, basado básicamente en ese informe del perito que interviene en la Cámara GESEL, ¿no? Que bueno, que en un debate, en un juicio el día de mañana, ahí en realidad es el lugar donde uno tiene más amplitud para hacerle preguntas, por qué llega a esas consecuencias, en definitiva, por qué llega a ese resultado, ¿no? De suponer de que la niña ha sido influenciada, que en realidad es lo que dicen la mayoría de los informes en este tipo de casos, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Cómo continúa la historia? ¿Se eleva a juicio oral y público o por jurados? Sí, en realidad la causa ya está elevada, luego hay una etapa donde se debate a ver qué prueba o qué se incorpora, y luego más adelante es la designación del jurado. Los tiempos no sé, porque no dependen de mí, como el tema del juicio por jurado es algo nuevo, efectivamente nuevo en realidad, ¿no? Tampoco sé cuándo se formalizará. Sí, pasa por toda una serie de cómo se conforma un jurado, la designación, se hace todo eso de manera previa. Y luego el jurado, en definitiva, quien va a determinar si la persona es culpable o inocente, ¿no? Perfecto. La cuestión es, el tema es que yo te decía, que hoy cualquier noticia que aparece en una red social, las personas generalmente no cuestionan, muchos ni siquiera tienen la capacidad para cuestionarse o ponerse un segundo a decir, a ver, ¿qué pasó con esto? Simplemente dan por cierto cualquier hecho que aparezca en las redes, ¿no? Eso es lo preocupante.
ya condenamos a cualquier persona, ¿no? Sí, como para abrir los ojos para abrir los directamente. ojos, sí. Ariel, ¿algo más que desees agregar que nos hayamos preguntado para cerrar el tema? No, de mi parte no, básicamente, digamos, lo que motivaba, más allá de poner en el tapete la situación de injusticia, pero en realidad lo esencial es un poco un mensaje hacia el futuro, ¿no? A que las personas tomemos conciencia de que tanto los adultos como los profesionales que también existen a la hora de asesorar a alguien, ¿no? El daño que podemos ocasionar asesorando de manera mendaz a una persona, ¿no? Y en contra de la ley, que es lo que sucedió por ahí con esta nena, un daño realmente irreparable, insisto, una persona que vos decís, estás tranquilo, yo estoy hablando tranquilo, pero no significa que interiormente yo esté tranquilo, porque ya hubo antecedentes de que inocentes han quedado presos y mi cliente lamentablemente puede correr la misma mala suerte. Obviamente que confío en que eso no suceda y nos hemos preparado y estudiado mucho para eso, ¿no? Pero en definitiva la decisión la va a tener un grupo de ciudadanos el día de mañana, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ariel, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Mauricio. Un abrazo grande. Gracias. Bueno,